Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el cuarto episodio de Cuestión Teatral. Y si has disfrutado los episodios anteriores o es tu primera vez conectándote con nosotros, recuerda compartir, ya que hace una gran diferencia darle like y comentar. Esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es ser o no ser en el teatro egipcio. Así es, muchas veces nos dicen que todo el teatro, toda la historia del teatro inició en Grecia, en las fiestas dionisíacas, en las Leneas dionisíacas, en todos estos festivales de faloforias, donde nuestro dios principal, Dionisos, el dios del vino, el dios de la vid, de la fertilidad, era el encargado en una festividad que, ojo, tenía 6 días, duraba 6 días de inaugurar las fiestas, y donde la gente, además de que había orgías, además de que consumían kikeon, que era una planta que los metía en estados alterados de conciencia, se realizaban ritos en favor de los dioses y se colocaba un ónfalos, es decir, se colocaba una gran piedra circular en el centro y los sacerdotes se subían, habían llegado en una barca, el sacerdote representante de Dionisio había llegado en una barca a la festividad y se llevaban a cabo fiestas procesionales en las cuales se celebraban ritos y fiestas en nombre de la fertilidad, las cuales devinieron en lo que conocemos con el teatro. Y si tú piensas que ese es el verdadero origen del teatro, es porque quizá no has oído de las osiriacas, es decir, no de las dionisíacas, sino de las festividades en nombre del dios Osiris, que por cierto tienen su nacimiento en el delta del Nilo, es decir, en Egipto, en el Valle de los Reyes, donde el dios de la agricultura, igual que Dionisos, igual que el 2 veces muerto y 2 veces resucitado, que eso significa Dionisos, 2 en vainos, el que entra 2 veces por la puerta, nace, es despedazado y es vuelto a rearmar. Y sucede exactamente lo mismo con nuestro dios de la agricultura egipcia, el dios Osiris, que representaba a la luna, no al sol, porque el sol era Hathor e Isis, las diosas del sol. Ya veremos eso en otro capítulo donde hablemos a profundidad de la leyenda de Osiris y de Isis. Pero nuestro dios de la agricultura, del trigo, era también despedazado, fue asesinado 2 veces por su hermano Seth y fue reconstruido con el aliento divino por Isis, por su hermana y consorte, como lo fue Hera de Zeus, hermana y consorte. De la misma manera, Osiris y su hermana Isis tienen a un hijo sagrado que es Horus, y ese hijo sagrado es el vencedor. Y todo esto que les acabo de platicar a muy grandes rasgos, ya en el siguiente episodio entraremos de profundidad en la leyenda de Osiris, el mito de Osiris y de Isis y de su hijo Horus el Vengador. Se conoce como la pasión de Osiris. ¿Oíste bien? No la pasión de Cristo, no la pasión de Krishna, la pasión de Osiris. ¿Y por qué se le conoce como la pasión? Porque tiene un inicio, un desarrollo, una lucha patética contra Seth. Y cuando digo patética, quiero decir que literalmente se representaba a través de puesta en escena, puesta en acción, con cantos, con lamentos, con pathos, patetismo. Y al final había una puesta en escena de la resurrección. Lo mismo que la pasión de Cristo, que yo siempre digo que es la obra de teatro, el bestseller más grande de la historia en nivel de gente que asiste todos los años a ese teatro procesional, tanto en Iztapalapa para el mundo, como en el resto del mundo se representa la pasión de Osiris, la pasión de Cristo, que uno pensaría que es una de las pasiones más antiguas, pero no. La pasión de Osiris, o The Abydos Passion Play, la pasión de Abydos, se llama así porque se encontró la estela del actor, así es, la estela del actor fue encontrada en Abydos, una región de Egipto, en donde se realizaban las obras procesionales y las obras de muerte, resurrección, que además tenían batallas navales, tenían luchas a muerte, tenían coros, tenían diálogo, tenían máscara, tenían fiesta, y además había protagonistas, antagonistas, la gente se ponía de un lado, se ponía del otro, gritaban, coreaban, había vendedores, era un gran espectáculo, y todo eso está consignado en la estela del actor,
por el gran Ikernofret. Ikernofret es algo así como, para que me entiendas, el Aristóteles de la época egipcia, que vivió 14 siglos antes de Dionisio, de las fiestas dionisíacas y de Aristóteles. Vivió por ahí del 1878 antes de Cristo, es decir, literalmente 15 o 16 siglos antes de Grecia, antes de las fiestas de las Leneas dionisíacas. ¿Qué quiere decir esto? Que este Ikernofret, que consigna en la estela, que se conoce como la estela del actor, las acotaciones, los vestuarios, los actos de cómo debe representarse esta gran obra teatral que se llama La Pasión de Osiris, que por cierto no es la primera. Ya hablaremos en el siguiente bloque de que existía también la Pasión de Memphis, que data del 3000 años antes de Cristo. Y todas estas son las pruebas, las demostraciones que están consignadas en las paredes de las pirámides, también no solo en estelas, de que en Egipto existió el teatro 3000 años antes que en Grecia. Tejiendo redes en comunidad. Cuestión Teatral te invita a conocer al colectivo de creadores iberoamericano en red. Un grupo de 50 autores de 10 países trabajando juntos sin fronteras para crear textos escénicos sobre anhelos, búsquedas y preocupaciones comunes. El propósito es dejarse contaminar por las perspectivas de sus cómplices de otras latitudes para profundizar en el espectro de la experiencia humana. Hasta ahora han publicado 3 antologías de dramaturgias plurales. Un vuelo sobre el Tercer Reich, una mirada sobre la nueva ola del fascismo. Dramaturgia del Confinamiento 2020 y Agua 2021. Para leer sus obras o acercarte al colectivo, síguelos en @creadoresescénicos. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Cuestión Teatral y estamos hablando de la pasión de Osiris, de la pasión de Memphis. Pero tú te preguntarás, ¿para qué servían estos espectáculos teatrales? Porque bueno, hoy en día ya se hace mucho teatro site-specific, es decir, teatro en espacios no convencionales, en ruinas, en galerías, teatro de calle como el de Augusto Boal y todo eso. Pero nos sentimos bien innovadores y estamos rompiendo la cuarta pared cuando el teatro siempre, incluso en el medievo, pero mucho antes del medievo, se ha hecho en granjas, en corralas, se ha hecho en las calles y se ha hecho de una combinación del rito y del mito para un propósito muy particular, que es el de legitimar gobiernos. Es decir, en Grecia lo sabemos bien. ¿Quién organizaba los grandes concursos de dramaturgia? Los arjontes epónimos, es decir, los gobernadores de las distintas ciudades de Grecia. Y evidentemente en Atenas los grandes concursos de dramaturgia y de tetralogías dramáticas los organizaba la polis griega, la polis ateniense, como un recurso civilizatorio y de legitimación del poder. Pero eso no es para nada nuevo. El teatro se ha utilizado en toda la historia de la teatralidad, no como entretenimiento, sino como un recurso mitológico y civilizatorio para afirmar los valores de la polis, o de la ciudad, o de nuestro pueblo, pero sobre todo para afirmar que el gobernante, el gobernador, quien está al frente de nosotros, es un sacerdote, pero no solo eso, es descendiente directo de la divinidad. ¿Y para qué se hacían estos grandes espectáculos que tenían coro, que tenían diálogos, que tenían lamentaciones, que incluso si tú vas a la estela del actor de Ikernofret, ves acotaciones, pero no solo eso, ves textos que dicen: yo representé al hijo de Osiris, yo acompañé al faraón en la representación, yo le di la réplica. Y tú dirás, ¿cómo que yo le di la réplica? Sí, están hablando de escenas. De hecho, hay obras de teatro dentro de lo que se ha recuperado del Egipto dinástico que tienen más de 39 escenas, literalmente consignadas como escenas, con sus diálogos, con sus acotaciones. Pero, ¿para qué se hacían? ¿Cuál era el propósito? Bueno, si tú quieres afirmar que tú como faraón eres el rey nuevo, eres Horus, el nuevo descendiente del dios, pero más bien eres la encarnación física de Horus en la tierra, y que eres hijo del rey muerto, es decir, Osiris, pero no solo Osiris el dios, sino del rey muerto, es decir, del faraón anterior. Si tú quieres decir, porque el faraón anterior al morir se vuelve Osiris, y tú eres la promesa de la nueva vida, Horus. Pero para lograr que la gente te crea y que la gente no solo eso te siga,
tienes que afirmar tu dominio, porque recordemos que el Alto y el Bajo Egipto no siempre estuvieron unidos. Era la corona roja y la corona blanca. El Alto Egipto, la parte alta del delta del Nilo, y la parte baja estuvieron alguna vez en guerra, y además los pueblos que estaban divididos en distritos o nomos, como le quiera uno llamar, que eran entre 30 y 47 distritos, necesitaban unidad política. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Sí, con giras teatrales o con grandes representaciones teatrales procesionales, donde literalmente, al igual que en las dionisíacas, tenía que salir Osiris o el antiguo rey, el rey muerto, que en este caso iba a ser representado por un sacerdote que podría ser Ikernofret, que lo hizo para, por ejemplo, afirmar el reinado de Senroswet III en el 1878 a.C. A él le tocó, a nuestro Aristóteles egipcio Ikernofret, le tocó organizar todo este espectáculo, participar de los diálogos, le tocó cargar el sarcófago del supuesto rey muerto Osiris y le tocó interpretar los papeles necesarios para que los espectadores de todo Egipto, imagínense miles de personas en esta obra procesional que salía del templo de Osiris, que llegaba al templo de Ábidos, que había una lucha, que había combate Set contra Osiris, le lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, y bueno, se mataban y había traiciones, y de pronto caía el rey muerto y llegaba Horus al final como un deus ex machina a vengar a su padre, que además había nacido también por una intervención milagrosa de Isis que le había insuflado vida al rey muerto. Entonces, todo esto se llaman obras cíclicas, obras de vida, muerte y resurrección. Y esto lo que permitía es que si yo no sé si puedo creer que tú, Senroswet III, eres un dios, eres el representante de Horus en la tierra, el dios halcón, ¿qué vamos a hacer? En primera, va a entrar un sacerdote vestido de Osiris, que es el padre o el rey muerto, con la máscara de Osiris. Luego este sacerdote va a fallecer, va a morir en medio de la confrontación con Set, va a ser metido en un sarcófago de oro con lapislázuli, con gemas, precioso, un sacerdote, digamos, de utilería, un sacerdote de utilería, sí, bueno, un sacerdote también es de utilería, pero un sarcófago de utilería va a ser transportado, y cuando abran el sarcófago, el que va a emerger como nuevo rey de los muertos, como nuevo representante de Osiris, va a ser nada más y nada menos que el faraón, que ahora tiene la máscara de Horus y se ha convertido de el rey muerto en el rey vivo. Es decir, es el milagro de la resurrección frente a nuestros ojos. Hasta no ver, no creer. Entonces, ¿qué pasaba? Se organizaban una vez cada 30 años la renovación del poder del sacerdote místico o faraón, de nuestro líder espiritual. Y eso se hacía desde la pasión de Memphis, que era literalmente 3000 años antes de Cristo y que le tocó a Amenhotep III, hasta también le tocó a Senroswet III, también le tocó representar esa gran pasión consignada en la estela del actor que se encontró en Ábidos, y asimismo se siguió representando hasta el siglo VI antes de Cristo. La pasión de Osiris, que le tocó, como les digo, y la pasión de Ábidos, que se representaron en el Egipto dinástico para que cada dinastía de Egipto fuera consagrada ante los ojos de la gente. Y había vendedores, y había juego, y había venta de comida, y la gente se apilaba alrededor de estas procesiones y cantaban y participaban del evento más importante teatral de cada 30 años, para afirmar a sus gobernantes y para saber que estaban del lado ya sea de Set o del lado de Osiris, y que estaban recordando su historia, porque Set representa al Alto Egipto y Osiris al Bajo Egipto. Esa lucha entre Set y Osiris, que es en realidad la lucha entre el Alto y el Bajo Egipto cuando se unificaron bajo el reinado de un solo faraón. ¿Y por qué todo es importante? Porque el teatro, ya lo veremos cuando vayamos a Grecia, ya lo veremos cuando hablemos, el teatro medieval se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad para legitimar conductas, para legitimar gobiernos, pero sobre todo para poner en escena, como lo dijimos en el episodio pasado, los dos grandes misterios: muerte y resurrección. Cuestión Teatral recomienda. ¿Eres artista escénico y quieres vivir de tu arte? ¿Tienes una idea, pero no sabes cómo asegurarte de que sea rentable? Artistas Prado te ofrece soluciones prácticas y efectivas para potenciar tu carrera artística. Ana Paula Martínez,
gestora cultural con 15 años de experiencia, te brinda herramientas para impulsar tu carrera al éxito. Aprovecha y contacta a tu coach de gestión cultural de bolsillo en @artistasprado. Pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Cuestión Teatral y estamos hablando de los orígenes del teatro en Egipto. ¿Cómo estás, María? ¿Qué opinas del tema? Hola, pues muy contenta como siempre de compartir contigo y de escuchar todo el conocimiento que nos brindas, que nos aportas. Y pues estaba pensando en muchas cosas. Primero, en este hecho de que efectivamente lo más común es que te enseñen en las escuelas de teatro que el origen del teatro está en Grecia. Pero ¿qué pasa con todas las civilizaciones anteriores? Solo hablando de mundo de Occidente, porque hablar de Oriente es otra cosa, o hablar de las Américas es otra cosa, pero simplemente hablando del mundo de Occidente, pues ¿qué pasó con todas las culturas que antecedieron a los griegos, no? Pues no proviene de la nada este fenómeno teatral que ocurrió en Grecia. Y escuchándote hablar de cómo en Egipto se empezaron a teatralizar los ritos y empezaron a usar el fenómeno teatral para legitimar gobiernos, para instaurar leyes, para unificar a los reinos, pues yo me preguntaba mucho, ¿cuál es el sentido del teatro hoy en día, en nuestra sociedad contemporánea? Si bien para esa época, en ese momento, el teatro era una herramienta pues muy importante y muy valiosa y además muy efectiva, porque era representar lo que los gobiernos querían, lo que los faraones necesitaban que se dijera, lo que como también lo dijiste, los sacerdotes querían predicar acerca de su conocimiento, cosmogonía, etc. Pues yo me pregunto, ¿ahora para qué sirve? ¿Para qué lo usamos? Si lo usamos en los mismos términos o no, porque con todo lo que es la industria del cine, de la televisión, de las series, pues abarca a una población, digamos, mundial, ¿no? Y sabemos que muchas veces sí hay una agenda detrás y sí hay ciertas cosas que se quieren legitimar a través de las grandes masas. Y yo digo, ¿y ahora en el teatro? Ya que no tiene esa función, que ahora están tomando estas grandes industrias, las grandes industrias del cine y la televisión, pues ¿qué nos queda en el teatro? ¿Qué nos queda en este arte? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es su función ahora, hoy en día? Creo que dices algo muy valioso al retomar la industria filmográfica, o sea, la industria, al decir que la industria que ahora tiene estas grandes agendas, pues es la industria del cine y de las series que, como sabemos, está en Estados Unidos, o bueno, digamos el epicentro de ese poderío de difusión masiva de una agenda, y uno pensaría como que no necesariamente todo el cine se hace con esa idea, pero pensemos claramente en cómo en Estados Unidos, siempre que se hace una película y se añade una bandera de Estados Unidos o algo referente al poderío de Estados Unidos, y le inyectan un montón de millones, el gobierno le inyecta millones de dólares a la industria filmográfica con tal de poner una bandera de Estados Unidos o algún diálogo que legitime que ellos son la supremacía política, al igual que, como bien decías, pues lo hacía en ese momento en Egipto los faraones, o en Grecia también el arconte epónimo, o el teatro de los autos sacramentales con la Iglesia Católica. Pero preguntas algo muy valioso. ¿Cómo hoy en nuestros días, qué nos queda? ¿Cuál es el lugar del teatro hoy en día? Efectivamente no tenemos este lugar supermasivo que tiene la industria del cine y la televisión para llegar a las masas, sino que sigue siendo un fenómeno íntimo, sigue siendo un fenómeno, aunque sea un teatro de 500 personas, pues no se compara para nada contra millones y millones de vistas, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Y cuál es la función del teatro hoy en día? Yo estaba pensando mucho en que así como en la antigüedad en Egipto se utilizaba para legitimar gobiernos, hoy en día lo podemos utilizar para legitimarnos a nosotros mismos como seres humanos y tomar el control y el reinado de nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que yo a priori pensé o analicé o me vino a la cabeza al pensar cuál es la función del teatro. Yo creo que sigue siendo la misma en un sentido. O sea, por un lado sí
el teatro se volvió, parece, solo entretenimiento, es decir, que ya no tiene esa función legitimadora del poder, porque claro, al aparato de Estado ya no le sirve una obra de teatro a la que lleguen 50 personas o 200 personas o 300. Cuando tiene otros medios. Sí, teniendo la televisión o teniendo el cine. Pero ciertamente la Compañía Nacional de Teatro, no solo en México, todas las compañías, digamos, estatales, sí tienen, y tú lo puedes ver en las convocatorias, sí tienen una agenda de cuáles son los temas que queremos reforzar, es decir, comportamientos civilizatorios o comportamientos de conducta o qué temas, cuáles son los temas, y lo puede ver uno no solamente en las compañías nacionales, lo puedes ver en los premios de dramaturgia, lo puedes ver en las convocatorias que sacan los diferentes teatros de México y del mundo, es decir, siempre hay unos temas que se están buscando que se representen, porque ahora nos preocupa algo en la sociedad. Hay leyes que nos preocupa reforzar, hay comportamientos que queremos rechazar, hay cosas que decimos, esto ya no, esto sí. Y aunque pareciera que la televisión y el cine siguen teniendo el poder, que incluso con las películas de guerra, con las series de guerra, de reforzar poderíos grandes, los imperios contemporáneos. Como tú dices, el teatro es el lugar de las normas de lo íntimo. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué está bien hacer? ¿Está bien ser de tal o cual manera, o debo modificar mi brújula moral o mi brújula estética o mi brújula ética? Por eso hablaba un poco de legitimar el reinado de cada uno, ¿no? Erigiéndose cada quien como, a mí me gusta verlo así, como cada quien como el faraón de su vida, el rey, la reina de su vida, y poderse ver en el teatro, en este lugar íntimo, en esta caverna donde vamos a reconocernos en otro ser humano que está latiendo al mismo tiempo que tú, porque es el arte del presente, ¿no? No olvidemos que el teatro siempre será el arte del presente, y ver cómo te legitimas tú, qué decisiones vas a tomar, ¿no? Empezar a hacer un análisis profundo y ver cuáles son esas reglas, cuáles son esos principios, cuáles son esos fundamentos de tu reinado, del reinado de ti como ser humano en la actualidad, porque me parece muy importante, ya dada toda la evolución que hemos pasado como especie, que ahora en lugar de legitimar reinos externos o cosas que tengan que ver con situaciones políticas, geopolíticas, imperiales, contemporáneas, que cada quien empiece a tomar el control y el poderío de su vida, ¿no? Y usar el teatro como una herramienta para eso me parece fundamental. Y justamente creo que si tomamos esta noción que tú tienes de recuperar el poder personal, o de recuperar la valía, creo que en eso se está enfocando la dramaturgia y la dirección y la actuación hoy en día, en decir, ¿cómo puedo yo cobrar mi lugar en la sociedad o en el mundo de manera en la que yo me sienta, esta palabra que se utiliza tanto hoy en día, empoderada o empoderado? Es decir, pero es un poder que no viene de afuera. No, que viene de adentro y viene de tomar el control de tus decisiones, el control de tu vida, el control de tu humanidad, el control de tu proceso. Y hay tantas voces ahora, es tan plural, ¿no? Y tú puedes encontrar en la cartelera teatral una singularidad de voces, ¿no? Y creo que de eso se trata ahora, no de hacer una voz que suene igual para todos, sino de cada quien encontrar su propio timbre, su propio sello, ¿no? Este es mi lugar en el mundo y aquí me reafirmo, y me reafirmo con la mirada de los demás, ¿no? Y al reafirmarme tú, te estoy dando el espacio a ti también y la oportunidad para que tú te busques, tú te encuentres y tú te afirmes también en el mundo. Sí, que no sea una voz hegemónica, como Exacto. estás diciendo, sino que sea una voz del individuo en el colectivo. Auténtica. Y justamente me parece curioso que pensando en el ritual teatral contemporáneo, hace mucho que la cuarta pared o el teatro a la italiana ya nos da un poco de flojera, aunque sigue siendo bien importante y sigue siendo el canon. Hemos notado que en todas las latitudes del mundo hay un teatro que se llama no solo site specific, como yo decía al inicio, de sitio, teatro de espacios no convencionales, sino que el teatro de inmersión, que ahora con los lentes de óculo, ahora con la realidad virtual, la inteligencia puede poner muy artificial, interesante eso. Bueno, las óperas de Londres y en la Royal Shakespeare Company ya están explorando con espectadores que están en sus casas con lentes de realidad virtual, ya están explorando con gente que va al teatro y de repente ya está viendo atmósferas como si estuvieras adentro de un videojuego. Y yo creo que es curioso porque por más que avanza la humanidad, vamos a volver a ser participantes, coro
un gran coro gran que coro. participa de una épica. Es decir, vamos a poder participar, porque justo una de las primeras obras con las que intentaron crear este teatro procesional participativo fue la épica de Orfeo. De Orfeo y su descenso al inframundo lo hicieron en Londres y en Alemania también, en estas prácticas de teatro participativo con realidad aumentada y virtual. Y yo digo, qué curioso que vayamos a, como diría tu maestro Monroy, En paz descanse. en paz descanse. Qué curioso que el ser humano, mientras más tecnología tiene, vuelve a un teatro ya fuera de un edificio teatral. Vuelve a descubrir el teatro. Vuelve a descubrir el teatro. la procesión. El teatro El en la ritual. calle, el teatro al aire libre, el teatro de inmersión, Sleep No More, todas estas experiencias, le llaman experiencias de Pero inmersión. es que es justamente eso, que lo que buscamos ahora es tener la experiencia, es vivirlo en carne propia. Ser parte de la fiesta. Sí, ser parte del todo. No queremos quedarnos fuera y no queremos perdernos ningún descubrimiento sensorial que podamos explorar con nuestros cuerpos. Creo que ahí hay un tema muy interesante para ahondar, tal vez en otro capítulo. Queremos responder. Queremos ser parte de la fiesta. Y no solamente teatrón desde donde se mira, ver desde la montaña. Sino ser parte. Ser parte. Un agente activo. Sí, y que creo que ahí vamos a volver a las dionisíacas o a las osiriacas, en el sentido de que incluían bebida, incluían plantas medicinales con las que estaban. Grandes carnavales. Grandes como el carnaval de Brasil, sí, como lo sí, que hace. sí. Es decir, el teatro, a veces queremos, los grandes académicos, investigadores e investigadoras del teatro quieren consignarlo a solo aquello que es entretenimiento con una obra dramaturgizada que ocurre dentro de un foro, bla, bla, bla. Ciertas reglas. Y yo digo, no, es que mientras haya máscara, y máscara me refiero a personaje, me refiero a un vestuario, me refiero a acotación, me refiero a juego, me refiero a encuentro, mientras haya replicantes, mientras haya diálogos, mientras haya coros, lamentos, cantos, instrumentos, hay teatralidad y la va a haber. Hay gente que dice que el teatro ha muerto, yo soy de los primeros que siempre lo ando cantando por ahí, pero en realidad yo creo que va a seguir más vivo que nunca, porque siempre buscaremos legitimar, ya sea a un gobierno, o ya sea el gobierno de exterior o el gobierno de interior. Exactamente. Sí. Y en ese sentido creo que el teatro hoy en día debería de ocupar casi un lugar chamánico en ese sentido, de congregarnos en un espacio, entrar en esta caverna o a una casa o en la calle y ser parte de la fiesta de la vida. En el amor no hay reglas, pero siempre hay dolor. Cuestión Teatral recomienda para la Ciudad de México la puesta en escena MMF, una obra sobre amor, deseo, apego y la gente que no entiende la diferencia. Una apuesta que pondrá en duda tu definición del amor. La dramaturgia es de David Kimball, la dirección de Valeria Fabri. Elenco, Fernanda Mijares Bracho, Axel Arenas y Solkin Ruiz. Se presenta en el Foro Lucerna, Teatro Milán, los jueves a las 20:30 horas del 1 de febrero al 9 de mayo de 2024. Estamos de vuelta en el cuarto bloque de Cuestión Teatral de Orígenes del Teatro en Egipto. Y tú te preguntarás, bueno, pues si la pasión de Osiris y la pasión de Ábidos y de Menfis fueron tan importantes, ¿por qué no las encuentro consignadas? ¿Dónde están esas obras de teatro? Bueno, es que sí están en los 55 textos piramidales, que se llaman justamente los textos piramidales, que están, ¿qué crees?, en las paredes de las pirámides con los jeroglíficos. Y la gente decía que estos eran meramente textos espirituales, pero en realidad tienen acotaciones como habla Nut, habla Heb, habla Set, habla Osiris, habla Neftis, habla Isis, y además tú puedes ver en los sacerdotes y sacerdotisas el cuerpo del hombre o de la mujer y la máscara, como la que tenían los griegos, que no inventaron la máscara del chacal de Anubis, la máscara de Osiris, la máscara de Horus, del halcón, la máscara del cocodrilo, y todas estas máscaras, en realidad lo que estás viendo es sacerdotes que hacían la
personificación en los ritos y en las representaciones teatrales de la divinidad al ponerse la máscara. De hecho, hay libros como The Longman Anthology of Theater que te dicen que podías ver justamente la cara del sacerdote en algunos jeroglíficos abajo de la máscara, es decir, se veía mitad la máscara, mitad la cara, porque lo que era evidente es que utilizaban la máscara como un mecanismo para la personificación de la divinidad en estos ritos teatrales. Entonces, bueno, pues ya lo sabes, hay 55 obras de teatro que se llaman los textos piramidales, pero también hay obras que se llaman Hebsebs, que son las obras de la coronación que se hacían cada 30 años, en la que los faraones consignaban su autoridad a través de una obra de teatro. Y también hay ritos medicinales que hablan del poder de Isis antes Hathor, que vienen no solamente desde el Egipto dinástico, los 3000 años antes de Cristo, sino desde el predinástico, 10.000 y 13.000 años antes de Cristo. Ya existían estos textos medicinales que también se representaban con cantos y con ritual. ¿Y para qué servían todas estas obras, además de consignar autoridades? Les paso un tip muy interesante. La momificación, que antes estaba designada solo a los faraones y a la gente de la nobleza, de repente a la mitad del Egipto dinástico empezó a utilizarse para toda la población a partir del 1500 a.C. hasta casi el 500 o 600 antes de Cristo, que ya empieza el control ptolemaico. Pero bueno, cuando todo el mundo empieza a tener en esta necrópolis que era Egipto el culto de momificar a sus muertos, toda cómo hacer la momificación, sacar los órganos y reunificar el cuerpo estaba contenido en el mito de Osiris y estaba contenido en las obras de teatro. Entonces, ¿de qué nos sirve esta puesta en escena de la pasión de Osiris? Nos sirve no solo para legitimar al faraón, sino para aprender los ritos funerarios, para enfrentarnos a la vida, pero sobre todo para enfrentarnos a la muerte y tener un buen ascenso al inframundo o descenso al inframundo, para que nuestro espíritu pueda vencer las pruebas del Duat y poder tener una vida eterna en el otro mundo. Como siempre, el teatro es una historia de muerte y resurrección, y en Egipto se nos enseñan todas las leyes de la vida y de la muerte. Y para terminar, los dejo con la voz de María Balam en un fragmento de La Pasión de Osiris. Isis habla. Ven a tu casa. Ven a tu casa. Tú, el Deón, ven a tu casa. Tus enemigos no están. Oh buen músico, ven a tu casa. Contémplame. Yo soy tu amada hermana. No te separarás de mí. Oh buen joven, ven a tu casa. Mucho tiempo hace que no te he visto. Mi corazón te llora. Mis ojos te buscan. Te buscaré para verte. No te veré. No te veré. Buen rey, no te veré. Es bueno verte. Bueno verte. Tú, el Deón, es bueno verte. Ven hacia tu amada. Ven hacia tu amada. Huenefer justificado. Ven a tu amada. Ven a tu hermana. Ven a tu esposa. Ven a tu esposa. Alma cansada, ven a tu señora de la casa. Soy tu hermana por tu madre. No me abandonarás. Los hombres y los dioses te buscan. Lloran por ti juntos. Cuando te veo te llamo, llorando a lo alto del cielo, pero no oyes mi voz. Aunque yo soy tu hermana a quien tú amaste en la tierra, no amaste a nadie excepto a mí, la hermana. Oh, tú el Deón, te elevas para nosotros diariamente en el cielo. No cesamos de contemplar tus rayos. Tot, tu guardián,
eleva tu va en la barca diurna en tu nombre de luna. He venido para admirar tu belleza en el ojo de Horus, en tu nombre de Señor de los 6 días festivos. Tus cortesanos que están a tu lado no te abandonarán.